Jamás imaginé que una simple grieta en una caja de cartón sería la chispa que encendería el incendio. Era un jueves cualquiera. La casa estaba tranquila, el perro dormía a mis pies, y yo disfrutaba una taza de café sin prisa. En la entrada, 3 cajas más se sumaban a la colección de entregas que Isabel hacía casi a diario. Desde que descubrió las compras en línea, recibir paquetes se volvió parte de la rutina. Pero esa tarde, una de esas cajas no era como las demás. No por su tamaño, ni por el logo de la tienda. Lo que me llamó la atención fue una esquina rota. Apenas una rendija, lo suficiente para que el contenido quedara parcialmente expuesto. Dentro, distinguí una caja más pequeña, negra, con acabados elegantes. El diseño era minimalista, pero algo en su presencia imponía respeto. Lo que me atrapó, sin embargo, fueron las letras plateadas en el borde visible, Cava. No toqué nada. No la abrí. Solo la observé. Y algo dentro de mí se encendió. El resto del día transcurrió sin novedad. Isabel llegó puntual, vestida aún con la ropa de oficina, blusa beige, pantalones de tela fina y su característico peinado recogido. Me saludó con naturalidad, revisó las cajas como siempre, y se las llevó arriba sin comentarios. ¿Nada interesante hoy?, le pregunté, tratando de sonar indiferente. Solo productos de cuidado facial, respondió sin mirarme. Suero de vitamina C, crema humectante, ya sabes. Pero esa respuesta tan rápida, tan precisa, dejó una sombra en el aire. No insistí, pero tampoco olvidé. Esa noche, mientras sacaba la basura, vi la caja rota tirada en el fondo del bote. Aplastada, sin etiquetas. El pedazo visible de la caja negra ya no estaba. El cartón doblado ocultaba lo que había visto antes. Como si lo que fuera que había dentro necesitara desaparecer. Me quedé unos segundos mirando ese montón de papel aplastado. Luego cerré el bote y regresé a casa. Isabel ya estaba acostada. Según dijo, le dolía la cabeza. Yo también fui a la cama, aunque no dormí. Me quedé mirando el techo, con las letras Cava, flotando en mi mente. Sabía que las conocía, pero no lograba ubicar de dónde. Fue al día siguiente, ya bien entrada la mañana, cuando finalmente lo recordé. Caballero Oscuro. Un perfume. De esos caros, elegantes, que guardan en vitrinas con luz en tiendas Alarcón. Había pasado junto a uno hace un año, tal vez. Botella negra con detalles dorados. Aroma intenso, masculino, inolvidable. Y no era mío. Yo nunca había usado algo así. Desodorante sencillo, y ya. No era un tipo de fragancia que compraríamos por si acaso. Y menos sin decir nada. Entonces pensé, tal vez era un regalo para mí. Pero si lo era, ¿por qué no decirlo? No era mi cumpleaños, ni aniversario, ni ninguna ocasión especial. Isabel no solía hacer sorpresas. No de ese tipo. Así que subí a revisar. Había un cajón en el pasillo, donde guardaba los productos nuevos que aún no abría. Entre frascos, cremas y sueros, estaba el Caballero Oscuro. Perfectamente sellado. No lo saqué. No lo toqué. Solo lo miré, y sentí como una grieta se abría bajo mis pies. Esa noche, cuando Isabel volvió del trabajo, mencionó el tráfico y lo tarde que había salido. Se sirvió un yogur, habló del jefe que no responde correos, me preguntó si quería ver una serie. Todo parecía normal. Pero yo ya no escuchaba sus palabras. Yo pensaba en esa caja, en ese aroma que no había sido para mí. Y en cómo, por primera vez en años, algo que no podía ver, me estaba diciendo que algo no estaba bien. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra, pero mi cabeza ya no estaba en paz. Isabel había salido temprano, como siempre. Me dejó un beso en la frente, un nos vemos en la noche y el eco de sus tacones alejándose por el pasillo. Mientras tomaba mi segundo café y revisaba correos sin mucho interés, el nombre volvió a zumbar en mi mente como un mosquito invisible. Caballero Oscuro. No podía sacármelo de la cabeza. A eso de las 10, una reunión fue cancelada y aproveché el tiempo libre para subir al pasillo. Abrí el segundo cajón del mueble donde Isabel solía guardar productos nuevos. Siempre ordenada, todo sellado, cada cosa en su lugar. Y ahí estaba. La caja negra. El dorado brillante en las letras. Todo como lo recordaba. Sin abrir. Intacto. No sé cuánto tiempo me quedé parado frente al cajón. Sentí una mezcla extraña, una calma tensa. Como si mi cuerpo no supiera si debía sentirse herido, o simplemente alerta. ¿Y si era para mí? Pensé otra vez. Pero ya no era una idea que creyera del todo. ¿Por qué si fuera para mí, por qué ocultarlo? Esa noche, Isabel volvió más tarde de lo normal. Dijo que había mucho tráfico.
Dejó su bolso junto a la entrada, se quitó los zapatos sin apuro y fue directo al refrigerador como si nada. Vi que una de las cajas de ayer venía un poco abierta, comenté, en tono casual. ¿Todo bien con los productos? Ella sacó un yogur, como si no me hubiera oído del todo. Todo perfecto. Solo cremas y vitaminas. Nada más. Ni una palabra sobre el perfume. ¿Pediste algo para alguien más? ¿Un regalo, tal vez? Ella negó con la cabeza, abriendo el yogur con calma. No. ¿Por qué? Solo me pareció que eran muchas cajas. Sonrió, pero sus ojos no acompañaron esa sonrisa. Había descuento en línea Botánica Rivera. Me emocioné. Nos reímos un poco. Comentamos sobre la cena. Todo parecía natural, pero por dentro algo me apretaba el pecho. No era lo que decía. Era como lo decía. Demasiado rápido. Demasiado seguro. Y lo más importante, ni una sola pregunta de vuelta. No preguntó por qué mencioné la caja. No mostró curiosidad. No devolvió el interés. Cambió de tema con demasiada facilidad. Como alguien que sabe desviar conversaciones. Como alguien que tiene práctica. Esa noche vimos televisión como si nada. Ella rió con las mismas escenas de siempre. Comentó los personajes. Me ofreció palomitas. Parecía feliz. Pero yo ya no la escuchaba. Yo pensaba en ese perfume. En la rapidez con la que dijo solo cremas. En lo fácil que lo dejó pasar. Y en el silencio que quedó entre nosotros después. Ese silencio no era nuevo, pero esta vez se sintió distinto. No era silencio de rutina. Era silencio con peso. El viernes tuve que ir al centro comercial a devolver una camisa que me quedó grande. Era algo simple, rutinario. No pensaba demorarme. Ir, cambiar la talla, regresar. Nada más. Pero ya sabes cómo es la vida, cuando menos lo esperas, algo cambia el rumbo. Caminando entre los pasillos, pasé junto a la sección de perfumería de tiendas Alarcón. Al principio no lo noté. Pero justo cuando ya iba a doblar la esquina, mis ojos captaron un reflejo dorado bajo la luz del mostrador. Me detuve. Allí estaba. Caballero oscuro. El frasco oscuro. Letras doradas. Fondo de terciopelo negro dentro del estuche. Igual al que había visto en el cajón de Isabel, sin abrir, como si guardara un secreto que no quería ser descubierto. Me acerqué casi por instinto. Un chico joven detrás del mostrador, de esos que claramente están contando las horas para irse, me sonrió al verme. ¿Le gustaría probar alguna fragancia? Sí, dije sin pensarlo mucho. ¿Puedo oler este? Él asintió, sacó una tirita de papel blanco, la roció con el atomizador y me la extendió con cuidado. El aroma fue inmediato. Rico. Cálido. Con notas de madera y cuero, pero suaves, elegantes. Era un perfume masculino con clase. No llamativo como para imponer, pero sí lo suficiente como para dejar huella. Lo volví a oler. Y ahí lo supe. Ese era el olor. El mismo que sentí al ver la caja rota. El mismo que estuvo colgado en mi mente durante toda la semana como si quisiera decirme algo. Y ahora lo entendía. Guardé la tira en el bolsillo interior de mi chaqueta sin decir nada más. Caminé hacia la salida. Durante el trayecto en el auto no puse música. No podía pensar en otra cosa. Si Isabel había comprado ese perfume para mí, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué esconderlo? ¿Por qué fingir que eran solo cremas? No era su estilo callar las cosas. Isabel era de las que disfrutaban regalar, sorprender. Aunque no fuera una fecha especial, habría soltado algún comentario, una indirecta. Habría querido ver mi reacción, pero no lo hizo. Y eso decía más que cualquier palabra. Esa noche cenamos como siempre. Ella habló de su día, se rió viendo una serie. Me preguntó si quería postre. Todo se veía tan normal que me dio escalofríos. Pero yo no estaba escuchando. Estaba pensando en el perfume en mi bolsillo. Cuando ella se fue a la ducha, lo saqué de nuevo. Lo olí. Y supe con certeza que ese aroma ya había estado en la casa. En algún abrigo, en algún espacio. Invisible, pero presente. Caminé por la casa sin rumbo fijo. Abrí el closet donde ella guarda sus sacos y chamarras. No me puse a olfatear como un loco, solo observé. Tocaba las mangas, veía las etiquetas, buscaba, no sé qué. No encontré nada concreto. Pero no necesitaba pruebas físicas. El perfume ya lo había dicho todo. Al día siguiente, domingo por la tarde, Isabel volvió a hablar de otra de sus sesiones. Hoy tengo meditación. Respiración profunda, visualización, dura como 1 hora. ¿Es con el mismo grupo de la vez pasada? Pregunté sin apartar la vista del café que preparaba. Sí, aunque hoy trae otro enfoque. Están probando cosas nuevas.
Suena interesante. Deberías acompañarme algún día. Te haría bien. Le sonreí. Asentí. Pero por dentro, algo ya estaba decidido. La dejé ir. Esperé 10 minutos. Me puse la chaqueta. Y salí. No tenía rabia. Tenía propósito. Seguía a Isabel sin hacer ruido, como si el silencio mismo fuera una forma de protección. No tenía un plan. No esperaba encontrar nada. Pero ya no podía quedarme en casa fingiendo que no sentía esa punzada en el pecho cada vez que me decía voy a meditar. Ya no podía ignorar lo que el aroma había sembrado en mi mente. La vi salir de casa a las 6:45. El sol comenzaba a esconderse. Caminaba con paso firme, los tacones repiqueteaban sobre el concreto. Llevaba una blusa negra entallada, una bolsa pequeña colgada al hombro y ni rastro del mat de yoga que siempre mencionaba. Su pelo suelto, peinado con cuidado, brillaba con los últimos rayos de la tarde. Esperé 5 minutos y salí tras ella. Manejé con cuidado, manteniéndome a distancia. 3 coches, a veces 4. Me detuve antes de cada semáforo, fingiendo normalidad incluso para mí mismo. Ella no se detuvo. No dudó. No miró atrás ni por los espejos. Como si supiera que nadie la seguiría. Pasó frente al centro de meditación donde según ella iba. Ni siquiera volteó a verlo. Mi estómago se contrajo. Siguió derecho. Varios giros más tarde, entró al estacionamiento del Hotel Monte Real. No un hotel de lujo, pero tampoco barato. De esos discretos, con luces cálidas y recepción que no hace preguntas. Me estacioné del otro lado de la calle, apagué las luces del coche y observé. Ella bajó con gracia. Iba arreglada, eso era obvio. No para meditar. No para respirar profundamente ni escuchar cuencos. Iba con propósito. Con intención. Entró sin mirar atrás. Esperé 10 minutos. Luego 20. Finalmente salí del coche, crucé la calle con paso relajado y entré al vestíbulo como cualquier persona que busca una habitación o tal vez un café. A mi derecha, detrás de unas paredes de cristal ahumado, estaba el restaurante del hotel. Mesas elegantes, música de fondo, luz tenue. Un sitio pensado para conversaciones íntimas, no para reuniones de negocios. Y ahí estaban, Isabel y Raúl, sentados frente a frente, pero inclinados el uno hacia el otro como si el resto del mundo no existiera. Ella sonreía de esa forma que solía ser solo mía. Él hablaba, con un gesto relajado. Se notaba que no era la primera vez. Sobre la mesa, 2 copas de vino. Sus manos, casi tocándose. Los observé solo unos segundos. No lo necesitaba más. Di media vuelta, salí sin ser visto y regresé al coche. Me senté. Apoyé las manos en el volante. Y me quedé así, respirando. El mundo no había cambiado a mi alrededor, pero dentro de mí algo sí. Pasó 1 hora. Después otra. A las 10:30 los vi salir, pero no por la entrada principal. Usaron la lateral, cerca del estacionamiento. Isabel ya no reía, pero caminaba cerca de él, muy cerca. Raúl dijo algo en voz baja, ella sonrió. Él le tocó suavemente la espalda, con naturalidad, como quien ya sabe que puede. La acompañó hasta su coche. Se despidieron sin prisa. Ni un beso, ni una caricia evidente. Pero todo estaba dicho. Ella se subió, encendió el motor y se fue. Yo no la seguí. No era necesario. Me quedé unos minutos más, observando cómo él volvía al hotel con las manos en los bolsillos y una expresión tranquila, casi satisfecha. Como alguien que no tiene nada que esconder. Como alguien que no teme las consecuencias. Y yo, en cambio, me sentía vacío. No furia. No drama. Solo el peso de saber. Cuando regresé a casa, su coche ya estaba. Todas las luces apagadas. La casa en silencio. Subí las escaleras con pasos suaves. La encontré en la cama, de lado, dándome la espalda. Dormía. O fingía dormir. No dije nada. No hice nada. Solo me acosté en mi lado de la cama. Y supe que, aunque no había pruebas físicas, ni fotos, ni confesiones, yo ya había visto todo lo que necesitaba ver. No planeaba pasar por su oficina. De hecho, mi día estaba lleno de pendientes y reuniones. Pero una de ellas terminó antes de tiempo, y me encontré a solo 10 minutos del edificio donde trabajaba Isabel. La excusa me llegó sola, ¿por qué no llevarle su almuerzo favorito? Compré un baguette de pavó con albahaca y su smoothie verde preferido. Algo sencillo. Nada que llamara la atención. Algo que haría cualquier esposo. Cuando llegué, la recepcionista me sonrió. Hola, señor Méndez. Isabel está en el balcón con alguien del equipo de finanzas. Gracias,
dije, mostrando la bolsa con la comida. Solo quería sorprenderla. Pasé por los pasillos que ya conocía. Había estado ahí antes, en posadas navideñas y cumpleaños. El lugar siempre olía a café recién hecho y carpetas nuevas. Y entonces la vi. Estaba de pie en el balcón de cristal, con la ciudad extendiéndose detrás de ella como un mural en movimiento. A su lado, Raúl. Él hablaba. Ella reía. Su cuerpo estaba inclinado hacia él, no solo con atención, sino con confianza. Su mano descansaba sobre el barandal, muy cerca de la de él. La escena duró apenas segundos antes de que ella me viera. Su expresión cambió, aunque solo por una fracción de segundo. Sonrió rápido. Ajustó su postura. Hola, dijo, casi sorprendida. Te traje tu almuerzo favorito, dije, levantando la bolsa. Ella caminó hacia mí, tomó la bolsa, agradeció. Raúl se acercó detrás de ella, extendiendo la mano. Soy Raúl, dijo con una sonrisa segura. Andrés, respondí, estrechándola. Y ahí ocurrió. El aroma. No fuerte. Pero estaba ahí. Inconfundible. Caballero oscuro. No en una caja. No en papel. Sobre él. Raúl olía exactamente como esa muestra que aún guardaba en casa. La misma fragancia elegante, profunda, varonil. No había duda. Buen perfume, dije, como quien comenta el clima. Él rió. Gracias. Fue un regalo, y sin pensarlo, hizo un pequeño gesto hacia Isabel, como si compartieran una broma. Ella no dijo nada. Pero su mirada me evitó por una fracción de segundo. El silencio que siguió duró solo unos latidos, pero se sintió eterno. Bueno, dije, sonriendo, que disfrutes tu comida. No quería interrumpir. Gracias, dijo ella, un poco rápido. Dio un paso atrás. Mucho gusto, añadió Raúl. Igualmente. Me fui caminando lento, sin mirar atrás. Mis pasos eran firmes, medidos. Por dentro, todo ardía en hielo. Ya no había espacio para la duda. Ella no solo lo conocía. Ella se lo había regalado. Esa noche no dije nada. Ni una sola palabra durante la cena. Isabel sirvió arroz con verduras y un guiso que había preparado temprano. Me preguntó cómo me había ido en el trabajo, mencionó que estaba pensando en cambiar su rutina de ejercicio. Yo respondí con frases cortas, suficientes para mantener la apariencia. Después vimos televisión. Algo ligero. Una serie que antes nos hacía reír. Ella se rió. Comentó un par de escenas. Me ofreció helado con galletas, como en los viejos tiempos. Yo acepté. Sonreí. Pero dentro de mí no había risa. Había distancia. Un muro silencioso. Isabel hablaba con la misma naturalidad de siempre. Me contó que una compañera se había comprometido, que otra había renunciado de manera inesperada. Nada parecía fuera de lugar. Y sin embargo, todo estaba fuera de lugar. No por lo que decía, sino por lo cómoda que se mostraba mientras lo decía. No estaba nerviosa. No evitaba temas. No mostraba señales de que ocultaba algo. Y eso era lo que más dolía. Porque entendí que su mentira no era momentánea. Era rutina. Una segunda piel. Esa noche, cuando apagamos las luces, ella se acomodó a mi lado, como siempre. Puso su mano sobre mi pecho. Suspiró. Dijo buenas noches con una ternura que me resultó ajena. Yo no contesté de inmediato. Solo miré al techo, sintiendo el peso de su cercanía como un recuerdo, no como una realidad. Dormí poco. O mejor dicho, estuve acostado mucho tiempo con los ojos abiertos. No había rabia. No tristeza. Había una calma distinta. Una que observa, no reacciona. Una que planea. A la mañana siguiente, la misma escena de siempre. Desayuno rápido, beso en la frente, promesa de verse en la noche. Ella se fue como si todo estuviera bien. Y quizás, en su cabeza, lo estaba. Pero no en la mía. Me senté en la cocina con una taza de café, esta vez ni siquiera la terminé. Abrí mi laptop. Empecé a revisar correos, mensajes, extractos bancarios. No buscando pruebas evidentes, sino patrones. Incoherencias. Fechas que no coincidían. Horarios duplicados. Gastos que no encajaban con sus explicaciones. No lo hacía como celoso, ni como víctima. Lo hacía como alguien que necesita entender la dimensión de la mentira. Esa tarde, cuando volvió, todo fue aún más extraño. Traía flores. Y una tarta de limón. La vi en el mercado y pensé en ti, dijo, como si nada. Le sonreí. Le di las gracias. Puse la tarta en el refrigerador y recordé cada otro momento en que trajo algo porque se acordó de mí. Ahora dudaba de todos. Cenamos juntos. Había preparado pasta al pesto.
Habló de tráfico. De una nueva aplicación de productividad que estaba probando. Reía, como si el mundo no se estuviera resquebrajando frente a ella. Yo también reí. No por la historia. Por la perfección de su actuación. Esa noche, después de cenar, puso una película. Se acurrucó a mi lado. Acariciaba mi brazo como si eso bastara para que todo volviera a ser como antes. Y yo lo permití. No porque quisiera aferrarme, sino porque quería que pensara que aún no sabía. Porque en ese momento entendí algo que cambió todo. Isabel no tenía miedo de ser descubierta. Y eso solo significaba una cosa, que ya lo había hecho antes. Y que había aprendido a no temer. Pero esta vez, no iba a ser igual. Porque esta vez, yo no me iba a quedar esperando. El domingo siguiente Isabel se levantó temprano. Hoy voy al círculo de respiración consciente, anunció mientras se recogía el cabello frente al espejo. Van a hacer visualizaciones con sonido. No tardo. Asentí con una sonrisa. ¿Es en el mismo lugar de la vez pasada? Sí, en el estudio que está frente al parque. El grupo se reúne a las 7. Tomó sus llaves, se aplicó un poco de perfume, no el suyo de siempre, sino algo más sutil, más elegante, y se fue con su esterilla en el brazo. Esperé exactamente 13 minutos. Luego tomé mis llaves, subí al coche y salí detrás. No me escondía. Tampoco la seguía como un policía. La seguía como alguien que ya conoce la verdad, pero necesita verla con sus propios ojos. Mantuve una distancia prudente. Ella tomó la ruta habitual al principio, pero después de unas cuantas esquinas, giró hacia una zona más transitada. Pasó de largo el estudio que había mencionado. Mi pecho se apretó. No dudó. No miró alrededor. Estaba segura de que nadie la seguía. Siguió recto hasta llegar al Hotel Monte Real. Una vez más. Se estacionó sin prisa. Bajó del auto con seguridad. Iba vestida no como alguien que va a meditar, sino como alguien que quiere ser vista. No entró por la puerta principal esta vez. Rodeó el edificio y accedió por la entrada lateral. Yo estacioné a media cuadra. No me moví del auto. No hacía falta entrar. Esperé. Pasaron 20 minutos. 30. En algún momento, la vi a través de una ventana, sentada en el restaurante, riendo. Frente a ella, Raúl. La escena era casi idéntica a la de la semana anterior. No había duda. Solo patrones. Y ahora, yo era quien los estaba conectando. Esperé 2 horas. Los vi salir por la misma puerta. Él la tomó del brazo. Le dijo algo al oído. Ella sonrió. Él se fue hacia el ascensor. Ella hacia su coche. Yo no la seguí. Fui directo a casa. Cuando llegó, 2 horas más tarde, llevaba otra ropa. Olor a otro perfume. Cabello recogido. Respiración normal. Todo medido. Todo controlado. Me saludó con un beso. ¿Cómo estuvo tu tarde? Preguntó, como si no pasara nada. Tranquila. Estuve leyendo un poco, respondí. Ella asintió y fue directo al baño. Desde el pasillo, escuché cómo abría el grifo, lavaba sus manos, se enjuagaba la cara. Una limpieza casi simbólica. Yo me quedé en la cocina, con la mirada fija en la puerta del refrigerador. Y supe, en ese momento exacto, que el próximo movimiento sería mío. No impulsivo. No emocional. Calculado. El domingo siguiente, esperé el momento correcto. Isabel estaba en la cocina, aún en pijama, tomando café y revisando el celular. La luz de la mañana entraba suave por la ventana, pintando la escena con una calma que ya no me pertenecía. Me senté frente a ella. Vi a Raúl, dije sin rodeos. Su pulgar se detuvo sobre la pantalla. Levantó la vista, confundida. ¿Qué? El jueves. Dijiste que ibas a meditación, pero no fuiste al estudio. Fuiste al Hotel Monte Real. Te vi entrar. Te vi cenando con él. Te vi salir 2 horas después. Por un segundo, todo quedó en silencio. Ella parpadeó una vez. Su expresión no fue de sorpresa, sino de algo más complicado. De cálculo. ¿Me seguiste? No. Te observé. Se incorporó lentamente, dejando el café sobre la mesa. Eso no está bien, Andrés. Invadir mi privacidad. ¿Tu privacidad? Interrumpí sin levantar la voz. ¿Como cuando le regalaste un perfume a alguien más y mentiste sobre lo que había en la caja? Ella cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, ya no actuaba. No tenía intención de que esto pasara, dijo. Pero pasó. Fue, confuso. Me sentía invisible. Raúl fue atento, me escuchó. ¿Y yo no? No es tan simple. Claro que lo es, respondí. Me mentiste. Me hiciste creer que todo estaba bien mientras construías algo con otra persona. Ella apartó la mirada.
Sus dedos jugueteaban con la taza. ¿Por cuánto tiempo? Pregunté. Unos meses. Asentí. ¿Desde antes del perfume? Ella no respondió. Eso fue suficiente. Voy a pedir el divorcio, dije, tan simple como si anunciara que iba al supermercado. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y temor. ¿Así, sin más? No hay más. No hay reconstrucción después de una traición repetida. Podemos hablarlo. Ya lo estamos haciendo. Pero no puedes tomar una decisión así en frío, justamente por eso. Porque no lo estoy haciendo desde el dolor, sino desde la claridad. Ella se quedó callada. Luego dijo algo que no olvidaré jamás. No pensé que te irías. Lo sé. No pensé que fueras capaz. Por eso lo hiciste. No hubo gritos. No hubo platos rotos. Solo silencio. Un silencio que, por primera vez, era mío. Pasaron 2 meses desde que me fui de casa. No hubo gritos. No hubo escándalo. El divorcio se firmó en menos de 6 semanas. Sin abogados peleando. Sin discusiones sobre quién se queda con qué. Lo dejamos claro desde el principio. Cada quien seguiría su camino sin arrastrar barro detrás. Yo me mudé a un pequeño departamento en la Colonia del Sol. Nada especial. 2 recámaras, piso antiguo, una gotera en la cocina que aún no arreglo. Pero es tranquilo. Es mío. No he vuelto a hablar con Isabel desde el día en que firmamos los papeles. No me escribió. No llamó. No intentó explicar nada más. Y yo no lo necesitaba. Un día, en el mercado de San Félix, me encontré con Rocío, una excompañera de trabajo de Isabel. Fue cerca del puesto de frutas. Yo iba saliendo, ella entraba. Nos vimos y supimos que no había cómo evitar el saludo. Hola, Andrés, dijo, amable. Te ves tranquilo. Gracias. Estoy reconstruyendo. Conversamos unos minutos. Nada profundo. Hasta que ella dudó un segundo y bajó la voz. ¿Te enteraste de Raúl? Levanté la ceja. ¿Qué pasó? Ya no están juntos. No dije nada. Esperé. Nunca quiso algo serio, continuó ella. Todo el mundo en la oficina lo sabía. Isabel pensó que era diferente con ella, pero, no. ¿Cuánto duraron? Unas semanas después de que tú te fuiste. Luego él empezó a salir con alguien más. Yo asentí, sin emoción. Desde entonces no se le ha visto mucho. Se pidió unos días. Luego semanas. Y ahora, dicen que está en casa de su mamá. Silencio. ¿Sabes? Añadió Rocío. Nadie merecía lo que te hicieron. Lo sé. Nos despedimos con amabilidad. Sin dramatismos. Volví a mi auto, me senté y no encendí el motor por un rato. No me sentía feliz. Ni vengado. Me sentía confirmado. No por lo que ella perdió. Sino porque, sin necesidad de hacer nada, la verdad se acomodó sola. No grité. No expuse. No humillé. Y sin embargo, todo se derrumbó como debía. A veces creemos que hay que pelear para cerrar ciclos. Pero hay finales que no requieren fuerza. Solo paciencia. Esa fue mi forma de sanar. No destruí nada. Solo me fui. Y mi ausencia habló más fuerte que cualquier reclamo.